El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: prepárenle el camino al Señor, allanen sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonaran los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo les bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, pueden sentarse, pónganse cómodos, reflexionemos esta palabra. Hemos escuchado el Evangelio tomado de Marcos y es el inicio del Evangelio. Ahora, ¿cómo comienza el Evangelio de Marcos? Qué interesante, ¿cómo comienza? Comienza con Juan el Bautista como protagonista. Y Juan comienza aquí diciendo, vean cómo dice Marcos y cómo nos narra, ¿no? Dice Marcos: está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Una voz grita en el desierto. ¿Cuál es esa voz? Es la voz de Juan. Preparen el camino al Señor, allanen sus senderos. Y luego nos dice que era lo que hacía Juan en el desierto: bautizaba a la gente. Entonces, hay algo que es como central en el Evangelio de hoy: preparar el camino. ¿Qué significa preparar el camino? Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que la fe es un recorrido, es un camino, no un sistema religioso. Y ahí está el daño. Y ahí está también la trampa en el modo de entender nuestra fe cristiana. Porque la entendemos como un sistema religioso. Y en el momento que tú la comienzas a entender como un sistema, pues bueno, un sistema es algo que está así ya como montado, organizado, va una cosa después de la otra, es como un programa, es como una especie de menú organizado. Entonces, nuestra fe no es un sistema religioso, es un camino. Así lo entendieron los primeros cristianos. Recuerdan que ellos hablaban del camino, incluso les decían los del camino, los seguidores del camino, porque ellos entendieron que ponerse detrás de Jesús era tomar el camino, era ponerse a caminar, era ponerse a vivir como vivía Él y como habían vivido sus discípulos. Los discípulos entendieron así seguir a Jesús. Entonces, es la primera cosa a la que yo les invito: tomar conciencia de que la fe, nuestra fe cristiana, es un recorrido, es un camino. Y es un camino que cada uno tiene que hacerlo propio. Cada uno tiene su propio recorrido. Y cada uno es responsable de su vida. Y en ese camino, si entendemos la fe como un camino, entonces no nos decepcionamos. Cuando la entendemos como un sistema, entonces comenzamos a gritar
y perdonen la expresión, comenzamos a chillar de cualquier cosita. ¿Por qué? Porque, ay, yo tan cristiano que soy, yo que pertenezco al grupo de la iglesia, yo que no sé qué más, ¿y por qué me pasa esto? Si yo asisto a los sacramentos, cumplo con los sacramentos, cumplo con esto, cumplo con lo otro, y viene y me pasa esto. Ah, porque estamos entendiendo la fe como un sistema y no como un camino. Cuando la entendemos como un camino, ¿qué es lo primero que pasa? Que tenemos que entender que somos peregrinos. El camino es para los peregrinos. Y el peregrino sabe que de repente hoy le irá bien. Hay una familia buena que le ofrece un plato de comida, pero seguramente mañana no. Mañana no tiene para almorzar. Hoy le hace buen sol, mañana le llueve. Esta noche es oscura, hay otra que es de luna llena y tiene luz. Esa es la vida del cristiano. Por eso les digo, cuando entendemos nuestra fe como un camino, entonces podemos pasar por las dificultades que sea y levantarnos y seguir caminando. Qué bonito cuando entendemos así como lo entendieron las primeras comunidades cristianas. Y una cosa también curiosa, ¿no? Si ustedes no la sabían, la metáfora del camino es una metáfora que usan todas las espiritualidades, hasta la espiritualidad budista, oriental, la espiritualidad judía, la espiritualidad musulmana, la espiritualidad cristiana, todas usan la metáfora del camino. Los grandes místicos han usado esa metáfora para referirse al crecimiento espiritual y humano. San Juan de la Cruz, recuerden ustedes que tiene la famosa subida al monte, que no es otra cosa sino un camino espiritual que se va haciendo. O sea, estamos llamados a eso, a ir viviéndolo como un camino y a ir siempre procurando ser mejor cada día. Ese camino es el que nos va a ir forjando entre luces y sombras, entre enfermedad y salud, entre alegrías y tristezas, entre aciertos y desaciertos, entre éxitos y fracasos. Así transcurrió la vida de Jesús también, y así tendría que transcurrir la vida de un cristiano que entiende así, que sabe celebrar hoy la vida, que celebramos el domingo del Adviento, que celebramos la Navidad, pero uno se encuentra con hermanos y hermanas que de momento hoy están celebrando la Navidad y mañana están celebrando la muerte de un ser querido que se le fue en Navidad. Y no por eso vamos a dejar de creer en Dios y de ser cristianos, porque hemos entendido que nuestra vida, nuestra fe es un camino, no un sistema religioso. Creo que eso es importante tenerlo presente. Lo segundo es que la conversión es un proceso. La gente iba de Jerusalén, dice que de toda Judea iba gente a buscar a Jesús. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén. Iban a buscar a Juan al río para que los bautizara. Entonces, un viaje no se da de hoy para mañana, para ir al desierto. Tenían que preparar la comida para el camino. Había toda una organización para irse al desierto a escuchar a Juan, a pasar un día allá o 2 días escuchando a Juan. Interesante ese fenómeno tan hermoso que movió al pueblo y que de ese modo preparó el camino. La conversión es un proceso que no se decreta, se vive. Hay algo también, y es que Juan en el desierto, en el río, él no invita solamente a una conversión moralista, que algunos lo creen así. Juan no está invitando solamente a cumplir con algunos preceptos morales, no. Está comprometiendo a la gente. Fíjense que ahí ya comenzó la espiritualidad cristiana en Juan. Juan está echando las bases de una ética y de una moral cristiana
que no puede existir sin obras. Hay gente que cree que vivir la moral cristiana es cumplir con unos preceptos y ya. No, es que la moral cristiana se hace realidad en las obras. Y si no, cristianamente eres inmoral, si el evangelio no se hace vida en ti. Juan, es verdad que decía cambien de vida, pero también le decía a los soldados no le cobren impuestos a los pobres, no les quiten dinero en los puestos de control. Les decía Juan, el que tenga 2 túnicas regale una, el que tenga 2 pares de sandalia regale una, el que tenga alimentos compártalos. O sea, Juan ya está montando como las bases de lo que sería en Jesús una vida comprometida y solidaria. Así que preparar el camino al Señor, como nos lo manda Juan hoy aquí, bueno, es una metáfora interesante, pero sobre todo ver que nuestra fe es un camino y así lo tenemos que vivir. Ya el próximo domingo estaremos hablando propiamente de cómo preparar el camino. Este domingo de Adviento el tema es que la fe es un camino, que es un camino al desierto. Hubo mucha gente que se quedó apoltronada también porque no quisieron ir al desierto a escuchar a Juan. ¿Acaso no nos pasa lo mismo a nosotros? Llega el Adviento, llega la Navidad y nos quedamos apoltronados. Tenemos miedo de entrar en el silencio de un desierto. ¿Qué silencios hacemos nosotros en Adviento? Estamos sacando tiempo para nuestra oración, para nuestro silencio, si queremos que de verdad haya una conversión en nuestra vida, o nos quedamos apoltronados, fiestando, celebrando, cayendo en el mismo vacío en que caían todos los que se quedaban en Judea y en Jerusalén y se perdieron esa tremenda oportunidad de ir a escuchar a Juan. ¿Cómo sería ir al desierto a escuchar a Juan? Sería tan bonito que toda esa gente se iba, caminaba, hacía una jornada, 2 jornadas, 3 jornadas para llegar donde estaba Juan. ¿Por qué? Porque era un tipo muy elegante, no, era un hijo de un sacerdote pobre de la montaña, que además estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero. Así lo describe el Evangelio. Pero lo que hablaba era hermoso. Valía la pena echarse el viaje para ir a escuchar a Juan y que él les enseñara cómo preparar el camino del Señor. Que así sea.